Bienvenidos al video tutorial número 2 de la práctica de la unidad número 7, ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. En primer lugar, trabajaremos con ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden homogéneas a coeficientes constantes y realizaremos los ejercicios D, E y F. Este primer ejercicio 7.5D es una ecuación diferencial de segundo orden homogénea. Sabemos por la teoría que para poder encontrar la solución general de esta ecuación diferencial debemos plantear la ecuación característica. La ecuación característica es una ecuación de segundo grado con una variable R donde el exponente de esta variable coincide con el orden de derivación de la función incógnita. Por lo tanto, yo voy a tener para esta ecuación diferencial la ecuación característica R cuadrado más 3R más 2 igual a 0. Fíjense que si tengo y segunda, voy a tener R2. Si tengo y prima, tengo R. Si tengo y, tengo R a la 0, por lo tanto, R a la 0 es 1, no aparece. Busco las raíces de esa ecuación característica, dependiendo de la naturaleza de dichas raíces, va a ser cuál va a ser la expresión de la solución de esa ecuación diferencial de segundo orden homogénea a coeficiente constante. En este caso me da raíces reales y distintas. Por lo tanto, la solución general la voy a plantear como la combinación lineal de constantes por e a la r por x, siendo r las raíces que obtuve. Entonces, en este caso me queda C1 por e a la menos x más C2 por e a la menos 2x, la solución general, I de G. En este segundo ejercicio tenemos una ecuación diferencial y segunda menos 2y' más i igual a 0. Planteamos la ecuación característica, buscamos sus raíces, en este caso nos da raíces reales e iguales. Por la teoría ya hemos visto que teníamos que la solución general se planteaba como una combinación lineal de constante por x por e a la rx. Entonces, esa combinación lineal, cada término, esa x a la desde 0 en adelante, ¿sí? En forma con exponente natural, nos quedaba el primer término C1 por e a la x, o sea, multiplicado por una x a la 0, más C2 por x a la 1 por e a la x. Y bueno, en este caso saqué factor común simplemente. Si hubiese tenido tres raíces iguales, acá se hubiese sumado un tercer término más C3 por x a la 2, e a la x, ¿sí? En este caso es e a la x porque la raíz era 1. Esta tercera ecuación diferencial, planteo la ecuación característica, obtengo las raíces, me dan raíces complejas conjugadas, este es el tercer caso posible, y donde tengo que una parte real, que es el 2, este es alfa, lo que se llama alfa, y una parte, un coeficiente en el término imaginario que es beta, que en este caso es 3. Entonces, la solución general se plantea como e a la alfa por x, en este caso 2x, por una combinación lineal de constante por el seno de beta x más otra constante por el coseno de beta x. O sea que estos son los tres tipos de ecuaciones diferenciales
posibles homogéneas que pueden encontrar de acuerdo a la naturaleza de las raíces de la ecuación característica. Bueno, vamos a pasar ahora a resolver una segunda tanda de ejercicios que son los que son ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden no homogéneas a coeficiente constante. O sea que tenemos no el segundo miembro igualado a 0, sino igual a una función. Vamos a trabajar solamente con el método de los coeficientes indeterminados y vamos a poder resolver aquellas ecuaciones diferenciales no homogéneas de segundo orden cuyo segundo miembro, el b de x, sea o un polinomio o una función exponencial o una función seno o coseno o una combinación de los polinomios, la función exponencial o el seno, una combinación de dichas funciones. El primero de los ejercicios vamos a hacer el 7.71b. Tenemos y segunda más y prima igual, y en el segundo miembro tenemos un polinomio 6x por x más 1. Para poderlo resolver tenemos que saber que la solución general de esta ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea, esa solución general va a ser la suma de una solución particular de la no homogénea más la solución general de una homogénea asociada que podemos encontrar. Entonces, en primer lugar vamos a encontrar esa solución general de la homogénea asociada. Es similar al método de Lagrange que habíamos hecho en la unidad número 6. Igualamos a 0 la ecuación diferencial, tenemos y segunda más y prima igual a 0. Planteamos la ecuación característica, que en este caso nos queda R2 más R igual a 0. Podemos sacar factor común R y me queda que una raíz vale 0 y otra raíz vale menos 1. Entonces, como son reales y distintas, voy a escribir la solución general como C1 por E a la 0x, o sea que me daría 1, o sea que me queda solamente C1, más C2 por E a la menos x. Esa es la solución general de la homogénea asociada. Después vamos a empezar a ver cómo planteamos la solución particular de la no homogénea, o sea que vamos ahora a considerar el segundo miembro, que en este caso es un polinomio. La teoría nos dice que si ese b de x es un polinomio, tenemos que tener en cuenta si las raíces de la ecuación característica tienen o no al 0 como raíz, ¿sí? Entonces, si lo tienen, hay que plantear como solución de particular no homogénea un polinomio del mismo grado multiplicado por x a la h, o sea, x al h viene a ser la multiplicidad que tiene la raíz r igual a 0. Si no hay coincidencia, directamente se propone un polinomio del mismo grado genérico que el polinomio dado. En este caso, yo sí, la ecuación diferencial y segunda más y prima, cuando en la primera parte resolvíamos la homogénea asociada y planteábamos la ecuación característica y buscábamos las raíces, nos dio una raíz 0 y otra menos 1. Por lo tanto, tiene al 0 como raíz. Entonces tengo que proponer como solución un polinomio del mismo grado genérico que el polinomio b de x dado. En este caso, mi b de x es 6x cuadrado más 6x, es un polinomio de segundo grado. Entonces voy a proponer a x cuadrado más bx más c como polinomio q de x genérico, multiplicado por x a la h. Dijimos que h era la multiplicidad, la cantidad de veces que aparecía la raíz igual a 0, r igual a 0. En este caso aparece una sola vez, entonces va a ir multiplicado por x a la 1. Hago propiedad distributiva, entonces la solución particular no homogénea
que se propone es esta, que por el método de coeficientes indeterminados yo voy a poder encontrar esos coeficientes A, B y C que propongo, ¿sí? Y una vez obtenido voy a poder encontrar esa solución que estoy diciendo que es la particular de la no homogénea. Para poder encontrar esos coeficientes, el método consiste en que tenemos que, dada I, buscamos I', derivando cada término, buscamos I segunda, reemplazamos I', e I segunda en la ecuación diferencial que teníamos y trabajando algebraicamente vamos a comparar ahora lo que nos da, esa igualdad que nos da miembro a miembro. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, el término con la x cuadrado me queda 3a x cuadrado y del segundo miembro me queda 6x cuadrado. Quiere decir que 3a tiene que ser igual a 6. Luego los términos con la variable x, tenemos 6a más 2b con la variable x. Y en el segundo miembro tenemos 6. Y términos independientes, en el primer miembro tenemos 2b más c y en el segundo miembro no tenemos nada. Con esas relaciones que yo establecí, armo un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Esto me va a permitir, trabajando algebraicamente y resolviendo este sistema, encontrar el valor de los coeficientes indeterminados, A, B y C. Entonces, una vez que obtuve los valores de A, B y C, escribo la solución particular de la no homogénea. Entonces, para terminar el ejercicio, habíamos dicho que la solución general de esa ecuación diferencial de segundo orden no homogénea, coeficiente constante, era la suma de las dos soluciones que habíamos encontrado, la 1 y la 2. Entonces, se llega al resultado de la solución general de esa ecuación diferencial. Otro ejercicio que me propone otro caso, tengo otra ecuación diferencial de segundo orden, no homogénea, y el segundo miembro es una función exponencial. Para poder empezar a resolverla, hago lo mismo que hoy, planteo la ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea asociada, busco la ecuación característica correspondiente, obtengo sus raíces, me dieron las dos raíces reales iguales y entonces hago una combinación lineal de constantes por x a la n con n natural por e a la r por x. Entonces, de esa manera ahí tengo la solución general de la homogénea asociada. Luego voy a proponer la solución particular de la no homogénea. Como el b de x es una función exponencial, yo tengo que ver que la función exponencial me hace analizar el alfa, que viene a ser el coeficiente que está multiplicando a la x. En este caso mi alfa es menos 3, entonces yo tengo que analizar si hay o no hay coincidencia con las raíces de mi ecuación característica. Habíamos visto que para esta ecuación diferencial la ecuación característica tenía una raíz doble, raíces reales e iguales a menos 3. Por lo tanto, ¿yo qué es lo que voy a tener? Voy a considerar la segunda parte del marco teórico, donde me dice si la ecuación característica tiene a la raíz r igual a alfa, o sea, r igual a menos 3, en este caso, que puede ser con una multiplicidad 1 o 2, yo tengo dos veces menos 3, entonces, ¿qué es lo que tengo que proponer? Tengo que proponer e a la alfa por x, o sea, voy a proponer e a la menos 3x, por x a la h, o sea, en este caso voy a hacer por x al cuadrado, por un q de x, que es
un polinomio del mismo grado que el polinomio que acompaña a la función exponencial, que en este caso es un factor igual a 1, un polinomio grado 0. Por lo tanto, voy a proponer un polinomio de grado 0 genérico A. Entonces me queda que la solución particular no homogénea va a ser con esta estructura. A por e a la menos 3x por x cuadrado. A viene a ser el coeficiente que tengo que determinar. Entonces, para poderla resolver, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar la derivada primera de esa función, voy a derivar como un producto, voy a hacer la derivada segunda, también teniendo en cuenta que cada término de la expresión anterior son productos, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos obtenida la solución particular no homogénea, o sea, la expresión de esa solución particular no homogénea, buscamos su derivada primera y su derivada segunda. Estas tres funciones obtenidas las reemplazamos en la ecuación diferencial. Una forma, como son expresiones demasiado largas, una forma de hacer todos estos reemplazos es trabajar como si fueran la suma de tres expresiones polinómicas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Y segunda, me dio esta expresión, le voy a sumar 6 y prima, lo voy a poner debajo y voy a ordenarlo de acuerdo a los términos semejantes, o sea, con los mismos coeficientes, con las mismas variables x, o sea, términos semejantes, más 9i, también ordenado en columnado con el término semejante que tengo arriba. Estaban sumando, o sea que voy a sumar, la primera columna se me va, es lógico que se me vaya, ahora les voy a explicar por qué. La segunda columna, esta también se me va, y me va a quedar directamente 2a por e a la menos 3x, igual esta suma de i segundo más 9i' más 9i me daba igual a e a la menos 3x. Ahora, sumando todas las derivadas y la función que yo propongo, me queda esta expresión. ¿Por qué decía que me tenían que ir las dos primeras columnas, se me tenían que ir? Porque en el segundo miembro de la ecuación diferencial no tenía ningún término que fuera x por e a la menos x, ni x cuadrado por e a la menos x. Solamente tenía e a la menos 3x. Por lo tanto, me tenía que quedar en esa suma que hacía, que obtenía solamente el término que tuviera solamente el e a la menos 3x multiplicado por algún coeficiente o constante. Entonces, de esa igualdad que me queda, voy a obtener el coeficiente a, que era el que necesitaba. Con ese coeficiente escribo la solución particular no homogénea, ¿sí? Sabiendo que la solución general es la suma de la general homogénea más la particular no homogénea, llego a la solución general de la ecuación diferencial no homogénea de segundo orden al coeficiente constante dada. Otro ejercicio, otro tercer caso, es cuando en mi segundo miembro tengo una función seno o coseno, una función sinusoidal. Entonces, en primer paso, igual que en los anteriores, planteo la ecuación diferencial homogénea asociada al segundo orden, planteo su ecuación característica, busco su raíz, en este caso me da imaginarias conjugadas, 2i y menos 2i, y entonces cuando me daban complejas conjugadas tenía un alfa y un beta. En este caso el alfa vale 0 y la parte real no tiene. Entonces el beta vale 2. Entonces directamente la solución general homogénea va a ser e a la alfa x, o sea, e a la 0x me va a quedar 1, factor 1, por una constante por el coseno de beta x más otra constante por el seno de beta x. Esa es la solución de la general homogénea asociada. Voy a plantear ahora
a ver cuál va a ser la particular de la no homogénea. Tengo que tener en cuenta que mi b de x una función sinusoidal, seno, coseno, que puede ser o solamente coseno, o solamente seno, o la suma de senos por coseno. Pueden ir números multiplicando adelante de los cosenos. La expresión genérica máxima que me puede aparecer es esta que está señalada acá en la teoría. ¿Qué me tengo que fijar acá? Me tengo que fijar si las raíces de mi ecuación característica me dan más o menos WI. ¿Quién es W? W es el número que está acá dentro del coseno. Entonces, en este caso, las raíces de mi ecuación característica me dan más menos 2i. Hay coincidencia. Por lo tanto, la solución particular que yo voy a proponer es una solución de la forma que está indicada acá. Es x por una constante por el coseno de wx más otra constante por el seno de wx. Entonces, acá planteé el x a la 1 porque yo tengo un solo par más menos 2i por constante por el coseno de 2x, porque mi w o mi omega vale w, vale 2. Entonces me va a quedar directamente, si hago propiedad distributiva, me queda a por x coseno de 2x más b por x seno de 2x. Busco y', derivando como producto cada término, busco la derivada segunda. Acá tengo mucho para tener cuidado de cómo voy a ir derivando. Va a haber términos que los voy a poder sumar, ¿sí? Entonces me queda esos resultados. Bueno, entonces una vez que tenemos todas las derivadas y tenemos la función, la solución particular no homogénea, reemplazamos la ecuación diferencial o lo ordenamos en forma de columnado. Entonces ponemos en un primer renglón y segunda, en un segundo renglón más 4 por i, ¿sí? Y eso va a ser igual a coseno de 2x. Entonces, sumando por columnas, vemos que nos queda como para comparar y poder encontrar los coeficientes A y B, que son los indeterminados que tengo que hacer. Yo voy a ver que en este primer miembro me queda menos 4 por A seno de 2x. Del otro lado, en el segundo miembro no tengo seno de 2x. Por lo tanto, A tiene que valer 0 para que todo este término con seno de 2x se me anule para ser igual al segundo miembro. El término que me queda acá con coseno de 2x me queda 4b por coseno de 2x. Eso va a ser igual al coseno 2x que está en el segundo miembro. Entonces analizo que 4b tiene que ser igual a 1. De ahí despejo que b vale 1/4. Con los coeficientes a y 1/4, a y b, 0 y 1/4, escribo la solución particular. ¿Se acuerdan que era a por el coseno de a por x, coseno de 2x, más b por x, seno de 2x? En este caso, como a vale 0, solamente me queda b por x por el seno de 2x. La solución general va a ser la suma de las soluciones 1 y 2 que encontramos. Entonces nos queda esa expresión como la solución general de la ecuación diferencial no homogénea de segundo orden. Este último ejercicio del 7.7 es el caso en que el b de x es la suma de dos expresiones que pueden ser o polinomios, funciones sinusoidales o función exponencial, ¿sí? Una combinación de esos tres casos. En este caso, entonces también voy a comenzar resolviendo la ecuación diferencial homogénea asociada. Encuentro la ecuación característica, me dan dos raíces reales y distintas, y con eso escribo la solución general de la homogénea.
Una vez que hice eso, voy a resolver voy a buscar la solución particular de la no homogénea. Entonces, tengo que ver que al ser una combinación de función exponencial y función sinusoidal, tengo que analizar cuáles son las dos raíces que tiene la ecuación característica. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que tener en cuenta, por un lado, si en la función exponencial yo voy a analizar eh, el alfa, que en este caso el alfa vale 3. Como no tengo a la raíz igual a 3, directamente yo voy a proponer como solución particular, voy a proponer un e a la alfa x, o sea, un e a la 3x tal cual, multiplicado por un polinomio genérico del mismo grado que el polinomio que acompaña el e a la 3x. En este caso es 1. Entonces voy a agregar el coeficiente a, que es un polinomio genérico de grado 0. Después voy a analizar el segundo término, que es seno de 2x. Entonces acá me tenía que fijar en el w, ¿sí? En ese w que en este caso vale 2. Yo tenía que ver si las raíces de mi ecuación característica me daban más o menos 2i, o sea que me daban unidades conjugados imaginarios conjugados. No me dan, no tengo cómo. Entonces directamente se propone una constante por el coseno de wx más otra constante por el seno de wx. Todo esto es en función de esa tabla del método de coeficientes indeterminados que hay que saberla muy bien. Una vez que obtengo esa i, voy a buscar i' e i segunda. Entonces, una vez que tenemos i segunda, i' e i, sumamos, reemplazamos esas expresiones y sumamos o restamos y lo igualamos al segundo miembro que da mi ecuación característica. Entonces yo lo encolumné, acá lo puse en una expresión más fácil de visualizar y de resolver. En un primer renglón puse y segunda, después en un segundo renglón menos y prima, o sea, le cambié los signos a y prima que había obtenido y después es en un tercer renglón menos 2i, o sea, lo multipliqué por menos 2 a la expresión de i. Sumé columna por columna y eso me queda igual al segundo miembro de mi ecuación diferencial. Entonces, ahora voy a empezar a analizar términos que sean semejantes en un miembro y en el otro. Entonces, de esa manera voy a poder plantear un sistema de ecuaciones. Fíjense que acá este primer término, 4a por e a la menos 3x, va a ser igual, tiene que ser igual al primer término, el segundo miembro, e a la 3x. Por lo tanto, 4a tiene que ser igual a 1. Después, el término con coseno de 2x no hay en el segundo miembro. Quiere decir que el coeficiente menos 6a menos 2b tiene que ser igual a 0. Y el término con seno de 2x hay en el segundo miembro, entonces el coeficiente menos 6b menos 2a tiene que ser igual a 1, que es el factor que multiplica el seno de 2x. Con este sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas, obtengo los valores de los tres coeficientes que había propuesto en la solución particular no homogénea. Una vez que los encontré, los reemplazo en esa solución, obtengo la solución particular de la no homogénea y la solución general va a ser la suma de esta última con la general homogénea. Y así obtengo la expresión de la solución general de la ecuación diferencial no homogénea de segundo orden lineal a coeficientes constantes. Ahora vamos a ver todo lo mismo que antes, pero vamos a, además de encontrar la solución en general, vamos a encontrar solución particular. ¿Por qué? Porque además de darnos la ecuación diferencial, nos está dando condiciones iniciales. La cantidad de condiciones iniciales que se tienen que dar
coinciden con el orden de derivación de mi ecuación diferencial. Esas condiciones iniciales me van a permitir calcular las constantes que aparecen en la solución general. Entonces, en una ecuación diferencial de segundo orden, para encontrar las dos constantes que aparecen en la solución general, necesito dos condiciones iniciales, ¿sí? Una, la función incógnita en un punto, y otra, la derivada de esa función incógnita en el mismo punto. En el mismo valor de la variable independiente, quise decir. Bueno, de tal cual, acá yo lo pasé, lo simplifiqué y ya obtuve la solución general de la no homogénea, tal cual como lo vinimos haciendo anteriormente, ¿sí? Resolviendo primero la homogénea asociada, después viendo cuál era la función b de x que estaba en el segundo miembro, y de acuerdo a esa b de x proponía una solución, una estructura de la solución particular no homogénea, y por el método de coeficiente indeterminado obtenía los coeficientes y llegaba después a plantear la solución general. Fíjense que esta solución general, como es una ecuación diferencial de segundo orden, tiene dos constantes, por eso es general, C1 y C2. Ahora, con esas condiciones iniciales voy a encontrar los valores de C1 y de C2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una de las condiciones iniciales me dice que y de 0 vale 1. Entonces voy a reemplazar la x por 0 y la y por 1 en la solución general que había obtenido. Haciendo los cálculos algebraicos, puedo definir que C1 vale 1, ¿sí? Reemplazando 0 y 1, 0 por la x y 1 la y. Después voy a tener que la solución general derivarla, buscar la derivada primera de esa función que obtuve como solución general. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque mi segunda condición inicial me dice y' de 0 vale un cuarto. Entonces, en este y' de 0 vale un cuarto voy a reemplazar, que me está diciendo que la x va a valer 0 y la y' va a valer un cuarto. Entonces yo en la expresión de la derivada primera voy a reemplazar por estos dos valores y voy a hacer todo algebraicamente, todos los cálculos como para encontrar el valor. Me va a permitir en algún lugar, a lo mejor tengo que reemplazar C1 que ya había obtenido en el paso anterior, entonces eso me va a permitir que me quede todo en función de C2 y obtener el valor de C2. Una vez que obtuve C1 y C2, voy a reemplazar en la solución general las constantes, esas C1 y C2, y puedo llegar de esa manera, esa solución se me transforma en la solución particular de esa ecuación diferencial de segundo orden con condiciones iniciales. Por último, vamos a hacer un ejercicio con una ecuación diferencial lineal de orden superior, ¿sí? Se resuelve exactamente, valen los mismos métodos, el mismo procedimiento que las de segundo orden. En primer lugar voy a plantear la ecuación diferencial homogénea asociada, voy a buscar sus raíces, su ecuación característica y buscar sus raíces. En este caso la ecuación característica es r cubo más r cuadrado igual a 0. Puedo sacar factor común r cuadrado. Me queda por r más 1 igual a 0, me van a dar dos raíces igual a 0 y una tercera raíz igual a menos 1. Entonces, por las dos raíces igualadas a 0, las dos raíces iguales, yo voy a tener esta combinación lineal que es C1 más C1 por E a la 0x, me queda C1, más C2 por E a la 0x por X, que me queda solamente X por C2, más, y por la tercera raíz diferente me queda más C3 por E a la. Para escribir la solución particular de la no homogénea, en este caso yo tenía que el segundo miembro era coseno de X. Entonces voy a tener en cuenta el W vale 1,
¿sí? Yo no tenía como raíces al 1, tenía el 0 y el menos 1, o sea que no hay coincidencia, por lo tanto directamente voy a proponer a por coseno de 1x más b por el seno de 1x. Busco la derivada primera, la derivada segunda y la derivada tercera. Reemplazo en la ecuación diferencial. Acá es mucho más cortita, más sencillita, entonces trabajando algebraicamente llego a que los coeficientes a y b que propuse valen los 2 menos un medio. Con ese valor planteo la solución particular no homogénea y sumándole a la general no homogénea que había obtenido, la general homogénea que había obtenido, llego a tener la solución general de la ecuación final de la no homogénea. Bueno, para terminar les va a quedar algunos ejercicios para compartir en el foro, dudas o resoluciones del punto 7.5, 7.75, 7.7 y 7.11. ¿Sí? Háganlo, fíjense, se tienen que, son procedimientos que en casi todas las ecuaciones diferenciales son lo mismo, ¿sí? Lo que sí tienen que saber es muy bien el cuadrito del método de los coeficientes indeterminados.